Estás escuchando la mejor música cristiana a través de Jesucristo, rompiendolímites.com. Tu radio internet. Bienvenidos en esta tarde a este programa de cronología bíblica de mujeres. Ya estamos nuevamente aquí con ustedes para darles la bienvenida y pues para continuar con nuestra enseñanza del día de hoy. Trae un poquito de conexión con el lunes anterior. Y el lunes anterior hablábamos de una mujer llamada Cosbi, que era una moabita, era una madianita, que se introduce, una princesa que se introduce al pueblo de Israel en el desierto y que incita a uno de los reyes, de los príncipes, a que se haga la fornicación y el adulterio en medio del pueblo, en medio del campamento, enfrente de la presencia de Dios, del tabernáculo de Moisés en el desierto. Y vemos cómo entra la ira de Dios y viene una mortandad, un juicio a la población, a los que están en el desierto, porque se infectó de un espíritu de fornicación y un espíritu de inmoralidad y de adulterio en medio de la congregación que estaba en el desierto. Y Dios los juzgó y vino mortandad, y aún esta mujer Cosbi con el hombre no les interesó que estaban pasando por un juicio, sino que fueron y se presentaron delante del tabernáculo, y ahí es donde se levanta Fines, un hombre del linaje de Leví, de Judá, que entra en el celo de Dios y los mata, los atraviesa con una lanza, y es como cesa la mortandad de esto que pasó en el desierto. Así que esa es la plataforma de introducción para comenzar con nuestro tema de hoy. Así que pues vamos a hacer una breve oración. Usted sabe que siempre oramos antes de comenzar este programa, pero quería dar la intro para que usted se dé cuenta más o menos de qué vamos a hablar. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de estar nuevamente a través de estos medios, a través de las ondas sonoras, hasta donde llegue la señal. Le damos gracias por esta oportunidad y permítanos a través de la luz del Espíritu Santo enseñar, a traer luz, traer noción de la palabra de Dios a través de esta enseñanza del día de hoy. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga el efecto en cada uno de nosotros y que nos ayude en nuestra vida diaria, nos ayude a crecer, nos ayude a desarrollarnos y a ver las maravillas que usted ya tiene preparadas para cada uno de nosotros. Así que le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y continuando, después de este suceso que mencionaba al empezar el programa, de este juicio que vino y cómo este sacerdote de origen de Judá, de la tribu de Judá y de Leví, Dios lo levanta y en un celo de lo que estaba pasando eh, lancea a este hombre y a esta mujer llamada Cosbi, que fue la semana pasada, y cesa la mortandad y cesa ese juicio. Recordemos un poquito más de introducción, que ya había habido varios juicios, ya había habido varios sucesos en el desierto, de cómo el pueblo se rebeló contra la autoridad de Moisés, y más que rebelarse contra la autoridad de Moisés o del liderazgo de Moisés, se estaban rebelando contra lo que Dios estaba estableciendo para su pueblo. Todavía nos vamos un poquito más atrás en la historia. Recordemos que Israel estuvo 430 años en Egipto, con costumbres que pasaron de generaciones a generaciones, y había mucha cultura de Egipto, había mucha cosa pagana en sus entrañas, y entonces no era fácil en 430 años de estar pasando ese tipo de situación de cultura de los padres a los hijos. No era fácil sacarlo de la idolatría, no era fácil sacar la fornicación, el adulterio, todo ese tipo de cuestiones que lucharon con esas en el desierto. Entonces, se presentan varias redadas o se presentan varios casos de levantarse en contra de la autoridad del líder, que era Moisés, y en realidad era levantarse en contra de lo que Dios estaba estableciendo para su pueblo. Dios lo saca de Egipto, pero para hacerlo un pueblo escogido, un pueblo apartado,
un pueblo de acuerdo a los principios de Dios. Ustedes serán mi Dios, yo seré el Dios de ustedes serán mi pueblo. Entonces, conforme a mis instrucciones, conforme a mis mandamientos, ustedes van a dejar todo, van a dejar la idolatría, van a dejar la inmoralidad, para adaptar una nueva cultura de reino, que esa es la que se trató de vivir en el desierto. Durante 40 años estuvieron ambulando por el desierto, y en el desierto tenían que sacar el Egipto, las costumbres de Egipto, del sistema terrenal, del sistema que habían adoptado por 430 años. Tenían que desmembrarlo y sacarlo de sus entrañas. Entonces sí costó, y por eso la generación vieja, la generación que salió de Egipto, quedó en el desierto muerta. Ahora, ¿por qué digo en el desierto muerto? Porque hubo varios levantamientos en contra de Dios, en contra de lo que Dios establecía, y vemos aquí en la historia de hoy, que vamos a hablar de las hijas de Zelofejad, un censo que se levanta, un nuevo censo que se levanta. Todavía Moisés estaba al frente del pueblo de Israel en el desierto, todavía no entraban a la tierra prometida, todavía andaban ambulando en el desierto, y vamos a hablar de posesión, de herencia y de tierra que todavía no poseían, que todavía no tenían, porque todavía no habían entrado a la tierra prometida. Entonces, de eso se trata la historia de hoy, que aún en una promesa hay promesa de herencia, promesa de tierra, promesa de bendición. Se trata esto, pero comenzamos con un censo. Entonces, después de este juicio que viene contra, un nuevo juicio que viene contra el pueblo de Israel por causa de la fornicación y del adulterio, de que el pueblo se mezcló con mujeres extranjeras y trajeron costumbres paganas que Dios las estaba sacando del medio del pueblo. Dios levanta ese juicio, y después del juicio le pide a Moisés y a los sacerdotes. A Eleazar ya no estaba Aarón, Eleazar había quedado en lugar de Aarón, levantar un nuevo censo para ver con cuánta gente había quedado de todos los levantamientos que hubo en el desierto, de todas las personas que se habían levantado en contra pues más bien que de las órdenes de Dios. Recordemos que ya había habido tres sucesos. Hay tres características de este censo que estaba en Números capítulo 26. Se ordena un segundo censo, quiere decir que ya había habido uno cuando salieron de Egipto, después de que cruzaron el Mar Rojo, había habido un censo, pero ya habían pasado 40 años, o ya habían pasado años en el desierto, y se habían revelado en Mara, se habían revelado Coré. O sea, hay datos importantes de este censo. Había caído, durante 40 años, habían caído algunas tribus, algunas habían aumentado, otras habían disminuido por causa de levantarse en contra de la autoridad de Dios. Y en esta ocasión, después de este juicio que acabamos de ver de la semana pasada, que fue un príncipe y Cosbi, Dios quería saber cuánta gente había quedado de cada clan, de cada tribu. Ya había pasado la rebelión de Coré, se había levantado contra la autoridad de Moisés y de Aarón. Ya había pasado en esos 40 años la muerte de los dos hijos de Judá, que era Er y Ornán, y nada más había quedado el tercer hijo de Judá, Sela. Y después de Sela, el hijo que nace, que es Fines, que nace de Tamar y de Judá. Entonces, el hecho de que ya habían pasado, y en el recuento del censo por las tribus de Rubén, de cada uno de los hijos de Jacob o de José, comienzan a mencionarlas. Si usted comienza a leer el capítulo 26, los primeros versículos, comienza usted a ver cómo se nombraron las de Rubén. A partir del versículo 5 comienza a mencionar por los clanes y por los hijos. De Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén fueron Enó, de la familia de los enoquitas; de Falu, la familia de los falujitas; de Esrón, la familia de los esronitas; de Carmi, la familia de los carmitas; y de las familias de los rubenecitas o de los rubenitas
Fueron en total 43,730 personas. Y así, de cada tribu comienza a decir el total escribe la genealogía de los hijos y al final da un recuento de cuántos hijos quedaron. Por ejemplo, de la familia de los simeonitas, que es de Simeón, quedaron 22,200. De la familia de Gad, al final fueron contados 40,500. Eso está en el versículo 18. De los hijos de Judá, que murieron Er y Ornán murieron en la tierra de Canaán. Y de los hijos de Judá, por las familias, junto con Fines, todos de la familia de Judá, quedaron 76,500. Eso está en el versículo 22. Y así sucesivamente, hasta que llegamos en el versículo 28 a hablar de los hijos de José. Recordemos que José el soñador era el amado de la esposa amada, el hijo mayor de la esposa amada Raquel. Y recordemos que en Génesis 48, Jacob, antes de morir, de ya terminar su carrera, da la bendición a José el soñador, y le da la bendición a Manasés y a Efraín, que son los hijos de José. Manasés es el primogénito de José y Efraín es el menor, e intercambian las manos, usted conoce esa historia, para darle la bendición al menor y no al mayor. Entonces, de Manasés le nace Maquir, le nace Galaad, y le nace de Galaad Geser, y de Geser nace Elec, y de Elec Asriel, y de Asriel Siquén, y de Siquén Semida, y de Semida Efer, y de Efer nace Zelofejat, que es parte del protagonista de la historia de hoy, porque vamos a hablar de las hijas de Zelofejat. Entonces, ¿quiénes eran estas muchachas? Zelofejat no engendró hijos, solamente engendró hijas, mujeres. Recordemos que en la cultura de los judíos no había valor para la mujer, no se perpetuaba el linaje por las mujeres, se perpetuaba el linaje por los hombres. Entonces, Zelofejat no tenía linaje porque había tenido puras mujeres y él ya había muerto. Entonces, antes de llegar al punto de partida de ver la tierra, y después de todos estos acontecimientos donde hubo muchos juicios en el desierto por gente que se rebeló contra la autoridad de Dios, vemos que este hombre de la tribu de Manasés, descendiente de José el soñador, de la rama fructífera, no engendró hijos, solamente hijas, y estaban en este censo haciendo una repartición de la tierra. Eso lo vemos ya en el versículo 33, donde vienen los nombres de las hijas de Zelofejat. Entonces, es muy importante este dato porque cambia la historia cultural, la historia de la ley, de la herencia, que no existía, porque ya en Éxodo 20 Moisés había dado la ley de la herencia y había dado los linajes que solamente se perpetuaban a través de los hombres, y no había linaje a través de las mujeres. Por lo tanto, no podían recibir las mujeres herencia ni posesión de tierra. Pero aquí se hace una enmienda, o se hace ¿cómo le llamamos? Una prórroga, o una enmienda, más bien es una enmienda a la ley de la herencia por causa de estas mujeres, de las hijas de Zelofejat. Entonces, hay algo muy importante que se destaca en este pasaje, y vamos a mencionarlas, los nombres de estas mujeres. En el versículo 33 de Números 26 nos da los nombres. El primer nombre de una de las hijas fue Maala, el segundo Noa, el tercero Ogla, el cuarto Milca, y el quinto Tirsa. 5 mujeres que cambian la historia de la ley de la herencia por causa de una petición y de saber pedir.
A veces nosotros como mujeres, en la forma que pedimos, en la forma que actuamos, nos podemos ganar al esposo o lo podemos poner en contra. Lo podemos endemoniar o lo podemos causar, convertir a Cristo o convertir a una buena decisión. Entonces, ¿cómo vamos a decir las cosas de tal manera que no enciendas el odio ni la furia en el hombre y no le tumbes el liderazgo para que tú puedas alcanzar, pues ahora sí que el propósito y el derecho que tú tienes, como lo tenían estas mujeres, a tener herencia? Entonces, vemos el nombre de ellas. Usted sabe que cada lunes que tenemos la enseñanza de la cronología, damos el significado de los nombres de estas mujeres. Entonces, estas mujeres se presentan, ahorita doy el significado. Estas mujeres se presentan ante Moisés. Otra cosa muy importante, todavía no se conquista la tierra. Todavía no entran a la tierra prometida, todavía no tienen ninguna tierra que conquistar, todavía no tienen nada que repartir, pero están repartiendo la promesa de una tierra. Y están diciendo, no me dejes fuera de la promesa. Esa es la cuestión de estas mujeres, no me dejes fuera de la promesa cuando entremos a conquistar la tierra. Eran mujeres, las mujeres no entraban en la batalla, las mujeres no entraban en la repartición de la herencia, pero ellas dicen, mi papá, Zelofajad, fue un hombre que murió de viejo, que no murió por enfermedad, por rebelarse contra la autoridad, no vino juicio contra su vida, sino que fue un hombre que se adaptó a las instrucciones que Dios dio y no se rebeló ni incitó a la violencia, ni incitó a que se fuera en contra de la autoridad. Murió de la enfermedad que tenía que morir porque era su causa natural. Pero no fue un hombre que se rebeló. Entonces, estamos pidiendo algo justo, Moisés. Entonces, estas mujeres, antes de entrar a pedir, tuvieron que haber pasado por un proceso de oración, tuvieron que haber pasado por un proceso de meditación y pedirle a Dios sabiduría para presentarse ante un clan de hombres, ante una asamblea, y que pudieran sus palabras ser escuchadas por los hombres. Porque recordemos que aquí la mujer, en el contexto cultural de los judíos, no tenían voz ni voto, como muchos años anteriores no la tuvo acá en América. Entonces, en su contexto cultural, el valor o la palabra de una mujer no tenía valor para ningún asunto de representación ante los hombres. Entonces, de eso nos enseña este tipo de mujeres que en su sabiduría y en la oración y en el tipo de consagración le piden a Dios a través de los protocolos establecidos por Dios para ir ante la autoridad que era Moisés y explicarle su asunto. Mira, Moisés, mi papá no hizo nada indebido, mi papá murió pues de viejo, pero no tuvo hijos, y tú estás haciendo la repartición de la tierra que se nos va a entregar cuando vayamos a entrar a la tierra prometida, y a nosotras, por la parte de mi papá, no nos estás tomando en cuenta, y mi papá no fue malo. Mi papá tuvo honor, reverencia ante Dios, y porque somos mujeres se va a perder lo que él hizo, lo que él sembró. Entonces, como que aquí vemos que ustedes lleven esta petición ante Dios y le digan nuestro asunto para ver qué dice Dios. Porque no estamos reclamando algo fuera del orden, sino estamos reclamando una promesa de una tierra que todavía no poseemos, de una tierra que todavía no conquistamos, pero que también tenemos derecho a ella por ser hijos de Dios. Ese es el asunto de esto que ellas trataban delante de Moisés. Y su primer argumento de llegar a presentar la petición fue de una manera muy salomónica, presentar su petición ante Moisés y ante toda la asamblea de los príncipes y de los 70 ancianos que estaban ahí en la repartición de la tierra,
por los clanes y por las tribus. Entonces ellos dicen, mi papá, que ya es en Éxodo, en Números 27, mi papá murió de manera natural y su muerte no se produjo a consecuencia de un castigo en contra de toda la nación por haber creído a los espías. Cuando se rebelaron los espías, los 12, de los 12, 10 se rebelaron, mi papá no participó en la conspiración, sino que él se mantuvo al margen creyéndole a Dios. Hasta este punto, la ley hebrea otorgaba exclusivamente a los hijos varones el derecho de heredar. Las hijas de Zelofehad, al no tener hermanos, acudieron a Moisés a reclamar las posesiones de su padre. Dios dijo a Moisés que si un hombre moría sin dejar hijos varones, su herencia pasaría a sus hijas. Eso lo vemos en Números 27:8. Pues aquí vemos, si usted tiene su Biblia ya a mano, podrá ver que el capítulo 27 de Números habla de la ley de la herencia. Si usted se va a Levítico y se va a Éxodo 20, comienza a describir la ley de la herencia, comienza a describir la ley de las primicias, comienza a describir la ley de las ofrendas, de los votos, y aquí hace una enmienda este tipo de caso que se presenta después de haber peregrinado 40 años en el desierto a hacer la repartición de la tierra por las tribus. Se presenta este caso que es llevado ante la presencia de Dios por las hijas de Zelofehad. Dice el versículo 2 del capítulo 27. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, dando a entender, murió de manera natural y no murió por juicio. ¿Por qué será? Viene la pregunta en el versículo 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó a su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, dará su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, darás su herencia a los hermanos de su padre, que sí, a los tíos. Y si su padre no tuviere hermanos, no tuviere tíos, su herencia pasará a los parientes más cercanos de acuerdo al linaje. Y de esta será para los hijos de Israel por estatuto perpetuo de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: sube a este monte a Madián y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Bueno, ahí es antes de que Moisés deje a Josué como sucesor. Entonces, el que hace la repartición después de este censo es Moisés y Eleazar. Entonces, en la repartición de una tierra no conquistada, de una tierra que no poseían, ellas pidieron el derecho de posesión y Dios se los concedió. Entonces, el nombre de estas mujeres es muy significativo porque nosotros decimos que en el nombre está tu acción. De acuerdo a cómo tú te llamas, está la forma en que tú vas a actuar. Recordemos también, lo digo por los nombres, cuando Jabes le decían: dolor, casi me matas, le pide a Dios que le cambie el nombre porque en el nombre llevaba la sentencia de tener siempre, de ser siempre la causa de angustia y de dolor que su mamá lo atormentaba. Entonces se zafó de su mamá cuando le dijo a Dios: cámbiame de nombre. Y fue el hombre más ilustre. Entonces esas mujeres también en su nombre
trae mucha información sobre cómo ellas actuaron en fe, cómo ellas actuaron en justicia, cómo Dios les dio la sabiduría, cómo ellas vuelven a empezar una nueva etapa que no existía para ellas como mujeres, cómo Dios les da un acto revolucionario en una época en la que la mujer no tenía valor ni perpetuaba un linaje, cómo a través de ellas Dios las incluye. Y aquí nos da una referencia de que las promesas de Dios no solamente son para los hombres o para el pueblo escogido de Dios, sino para todo aquel que abraza la palabra, para todo aquel que toma, como nos decía la pastora anoche, para todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador, tiene libre acceso y tiene derecho a la herencia y tiene derecho a ser, aunque seas adoptado, aunque seas legítimo, tienes derecho a la herencia. Y estas mujeres lo entendieron en ese tiempo. Estamos hablando en el libro de Números. Entonces, desde ese tiempo, Dios hace una adición o hace una enmienda a la ley de que es para todos. El derecho de herencia es para todos, lo hace universal, no solamente para un grupo exclusivo, sino para todos, como es la salvación el día de hoy. Y ahora sí voy a dar los significados de los nombres. El primer nombre que vemos aquí, que es Maala. Maala significa enfermedad. Maala significa débil. Maala significa perdonada. En el hebreo original, Maala significa también moverse, bailar, en el hebreo moderno. Otro de los nombres de Maala es enfermedad o dolencia. Entonces, de acuerdo a sus nombres, comenzaron ellas a pedirle a Dios un cambio de nombre y activar algo nuevo que Dios lo hace. Entonces, en el hebreo original significa moverse, aunque su significado es enfermedad o débil. Entonces, quiere decir, yo me voy a mover de mi enfermedad, yo me voy a mover de mi debilidad, yo me voy a mover de todo lo que me estorba para hacer un cambio radical en mi vida. Eso es lo que significa el primer nombre de una de las hijas de Zelofajad, moverme. Voy a quitar o a mover mi enfermedad, voy a quitar o voy a expulsar mi debilidad y me voy a mover a otro nivel en el cual yo ya no esté enferma ni débil. Eso significa Maala. El segundo nombre significa movimiento. Noa significa movimiento y sacudida. Noa significa descanso y reposo. Entonces, en el hebreo original, Noa significa moverse. Entonces, en el hebreo original, el nombre de Maala, el nombre de Noa, el nombre de Ogla, el nombre de Milca y de Tirsa, tienen referencia a moverse, dar círculo, caminar y correr. Entonces, eso es en el hebreo original. Entonces, esto significa un cambio de movimiento, un cambio de dimensión, un cambio de pensamiento, un cambio de dirección, un cambio a las cosas que te marcaron, pero no me conformo con esas, sino que yo me agarro y me aferro a la promesa que tengo por parte de Dios. Si Maala significaba enfermedad y dolencia, me muevo de la dolencia y me muevo de la enfermedad para algo nuevo que Dios va a hacer, sanidad. Si Noa significa reposo, descanso, yo me muevo para hacer ahora alguien diferente. Eso es lo que significa Noa. Noa significa reposo. Ya no voy a estar en un reposo, sino que voy a moverme para estar en un constante movimiento donde venga la bendición. El tercer nombre, Ogla, significa perdiz. Significa
bailar, circular. Pero en el dar cambio al círculo, en el perdiz, Dios le dice a Ogla, por causa de moverse en fe, por causa de moverse en la justicia, por causa de apropiarse, de querer cambiar, dar vuelta a la página y comenzar una nueva página en una nueva dimensión, Dios le cambia el nombre de Ogla a boxeador, alguien que pelea por la batalla, alguien que no va a perder, sino que va a pelear y va a luchar hasta alcanzar lo que Dios ha dado en promesa para sus hijos. El tercer nombre, que es Milca. Milca significa reina, abogada, alguien que tiene el derecho a la defensa, alguien que se defiende, una reina que puede defenderse, entonces, que tiene las capacidades y los argumentos legales para cambiar su condición a una mejor. En el hebreo original significa caminar. Yo camino como reina, yo camino como abogada, como el argumento, como la legalidad que Dios me da por las promesas que Él me ha dado. Tirsa, que es la última, significa agradable o favorable, que en el significado del hebreo habla de correr. Entonces Tirsa va a correr hacia lo agradable y hacia lo favorable que Dios ya tiene preparado para ello. En otro significado, Tirsa habla de placentera. Entonces, cada uno de estos nombres, los 5 nombres de las hijas de Zelofajad, hablan de varias acciones. Tienen que ver todos los nombres de las hijas de Zelofajad, como son Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, tienen algo que ver con el concepto de moverse. Tienen que ver con algo natural en el hebreo, en los verbos también que están conectados con un iniciar o estar activo. Estas mujeres no se quedaron pasibles, estas mujeres se movieron, estas mujeres volvieron a iniciar un movimiento revolucionario en su época que les trajo una adición o que les trajo una enmienda a la ley de la herencia y que dejaron establecido para las nuevas generaciones cuando no hubiera un heredero varón. Eso es lo que significan las hijas de Zelofajad. ¿Qué deseaban ellas? Una tierra que todavía no se conquistaba, una tierra que Dios les había prometido, no solamente para los hombres de los clanes, sino para todo el pueblo que salió de Egipto. Entonces mi papá ya no está, pero estamos nosotros. No somos hombres, pero somos mujeres que creemos a lo que mi papá hizo, a lo que mi papá le creyó a Dios. Y si Dios le dio esa promesa a mi papá, nosotros, por ser mujeres, también recibimos esa promesa, aunque no tengamos un linaje que vayamos a dejar. Eso lo establecen estas mujeres. Estas mujeres en sus nombres: descanso, reposo, movimiento, boxeador, abogada, reina, placentera, representan sus habilidades, representan su carácter, representan las advertencias que tuvieron que enfrentar, que tenemos ante un cuadro completo de un coraje, de sabiduría, de tener tacto, prudencia para actuar, la tenacidad para actuar ante los hombres y no ser menospreciadas y que se tomara en cuenta su petición, la gracia que tuvieron para poder darle su lugar al hombre y que a través de él Dios contestara su necesidad. Así que las mujeres en este suceso de las hijas de Zelofajad obtienen lo deseado. ¿Qué es lo deseado? Cuando conquisten la tierra prometida, cuando conquisten Canaán, nosotros tenemos parte de la herencia. Nosotros seremos parte de la herencia. Faltaba todavía conquistar reinos, conquistar tierras, y estas mujeres estaban haciendo una promesa de que su fe se iba a extender a que iban a ganar una tierra. Y después de ya ganar una tierra, iban a tener esa tierra para sus descendencias, para sus hijos, para los hijos de sus hijos. Y Dios nada más les pone una condición:
se van a casar entre la misma tribu para que no se pierda el linaje de la posesión de la herencia. Por eso en el Antiguo Testamento es muy peleada la herencia. Por eso cuando acá se quiere quedar con la viña de Nabot, Nabot no se la vende porque las herencias no se vendían ni se traspasaban. Las herencias tenían que pasar de generación y generación y se tenía que quedar en la misma tribu. Dios era muy celoso con eso. Y Acab no lo entendía. Entonces, por eso, desde ahí queda una enmienda a la ley de la herencia por causa de estas mujeres. Las acciones que estas mujeres tomaron fueron muy importantes, porque enfrentarse a un grupo de hombres que estaban presidiendo la reunión en el tabernáculo, presentarse delante de Moisés como líder, presentarse ante el sumo sacerdote, presentarse ante los jefes de las tribus, no iban a ir como cualquier mujer fatua a hablar incorrectamente. Tenían que tener un protocolo de presentación ante las autoridades para poder ser escuchadas. Tenían que tener un conocimiento vasto de la ley para presentarse delante de Moisés con un argumento que les diera entrada a exponer su petición y que esa petición se presentara delante de Dios en el tabernáculo. No era cualquier cosa, porque estamos hablando que en esa época había 55 clanes. Imagínense, estamos hablando que 55 clanes de las tribus, así se mencionaba como clanes, porque cada familia o cada tribu tenía como 6 o 7 hijos y cada hijo tenía 7 o 4 hijos más, entonces se llamaban clanes de las tribus, porque ya era una familia o varias familias de la misma, de varios hijos que pues pertenecían a la tribu. Por eso se llamaban clanes. Entonces estamos hablando de 55 clanes en total, más el sacerdote, más Moisés, más los ancianos que estaban ahí como jueces, que eran 70. Y estamos viendo que ellas se presentaron como mujeres delante de muchos hombres que podían haberlas intimidado. Para los efectos, ese era el tipo de gobierno que había en el desierto, que había en el pueblo de Dios, y esas mujeres decidieron presentarse ante estos hombres que tenían el poder y no agachar la cabeza, sino presentar un verdadero argumento conforme a las promesas que Dios había hecho a su pueblo en pacto. ¿Qué es lo que pidieron esas mujeres? Solamente pidieron la tierra, una tierra que no existía, una tierra que todavía no se había conquistado. Lo repito mucho porque Moisés no entró a la tierra prometida y esas mujeres sí entraron a la tierra prometida. Y la descendencia de ellas conquistó y la descendencia de ellas recibió su posesión. En sus genes estaba la conquista. Había una fe inquebrantable en estas mujeres que tenía el mismo valor que la fe de los 70, de los 55 clanes que estaban ahí en el tabernáculo. Tenían un entendimiento mayor, y no solamente un entendimiento mayor, sino que Dios les había dado una sabiduría que podían expresarse con una forma prudente delante de un hombre para hacerlo, no mandarlo, no manipularlo, sino para presentar como debe de ser dentro del protocolo que el hombre es cabeza, presentar su petición y que él proceda como la cabeza del hogar y presente su petición delante de Dios. Ese era el pedido de ellas, la tierra. En la economía actual, la tierra no es necesaria para lograr la independencia económica. Uno va a la universidad o aprende un oficio o encuentra un trabajo que le va a ayudar para pagar deudas. Sin embargo, los economistas agrícolas en el antiguo Israel, la tierra era la clave del bienestar financiero. Fíjense lo que fueron a pedir. No queremos dinero, no queremos oro, no queremos que nos cases con los príncipes, no.
Queremos la tierra porque nosotros podemos trabajarla y tener una economía solvente. Eso es lo que significaba la tierra en el antiguo Israel. Un bienestar era la clave del bienestar financiero. Todo lo que uno producía para intercambiar, para comerciar o para vender estaba estrechamente ligado a la tierra, al campo. La tierra estaba vinculada con el linaje, con tu estirpe, con tu descendencia. La intención detrás de las reglas de la herencia era que la tierra permaneciera en las familias y en las generaciones siguientes. Como Zelofajad no tenía hijos, su apellido se iba a perder, pero estas mujeres sabían, vamos a ir, nos van a dar la tierra, pero no importa que se pierda mi apellido, pero tenemos la tierra para trabajarla. Nos vamos a casar con alguien de la tribu de la misma tribu de Manasés, porque era de la tribu de Manasés. Vamos a tener esposo de aquí, aunque el nombre no va a ser el apellido y no va a ser ya el de nuestro padre, pero la tierra no la vamos a perder. O sea, no vamos a perder el linaje, aunque nos casemos con otro de la tribu. Entonces, ellas, con ese entendimiento de que Dios nos va a dar, fíjense, con ese entendimiento que Dios nos va a dar, no vamos a perder nosotros la tierra que le prometieron a nuestro papá, la tierra que le prometieron a nuestra descendencia. Eso es algo muy importante que hay que resaltar. Las hijas apelaron a Moisés pidiendo que se les asignara una herencia a nombre de su padre. Y Moisés, como todo liderazgo o como toda cabeza fría, prudente, llevó su causa delante de Jehová. Y ahorita ustedes me escuchó la lectura que di en Números 27, donde Dios le da respuesta y le dice, sí, muy bien han dicho ellas, está justificada su petición, se las concedo. Y de esta forma, estas mujeres contribuyen a la ley de Moisés en ampliarla y en hacer adiciones en cláusulas que se había presentado un caso. Ellas abren un caso de jurisprudencia y un caso de adición en caso de que no hubiera hijos. Y ellas cumplieron su parte con la directiva, con todos los que estaban ahí. Aunque no iban a tener ya el nombre de su papá, porque iban a adoptar el nombre del esposo, no se iba a perder la tierra. Hay algo muy, muy importante de estas mujeres que quiero yo recalcar en esta tarde, que es una fe inquebrantable, de que aún no yendo a la conquista, ellas estaban decretando una palabra profética. Vamos a ir y vamos a ganar y vamos a tener una tierra que va a ser para nuestro linaje, de nuestro papá. Todavía no entraban a Josué y los hombres de guerra que supimos en ese censo que mencionaba yo de de Números 26, los 20 y tantos mil, los 80 y tantos miles de cada tribu. Ellas estaban diciendo, vamos a ganar una tierra. Era una ley de la conquista. El ADN que ellas estaban creyendo en fe que Dios ya les había dado la tierra, independientemente al entrar a la tierra prometida a conquistarla. Estaban determinando en fe sus pasos a seguir. Aún no teniendo la tierra enfrente de ellos, no pisándola, no tocándola, ellas estaban creyendo que Dios ya les había asignado una tierra en el cielo y que ellas iban a poseerla. Y es algo muy importante que yo quiero resaltar en esta tarde, es que los nombres de estas mujeres quedaron vigentes. La tierra que recibieron en el tiempo contemporáneo y en el tiempo actual tienen los nombres de ellas. Por causa de esta valentía, hoy en pleno siglo XXI, la tierra que se les asignó, la tienen por sus nombres.
La tierra de Zelofajad en el tiempo de hoy está situada en la región del Valle del Jordán, en la parte oriental de Israel, y hoy en día algunos asentamientos judíos de esta región llevan los nombres de las hijas de Zelofojad, como son Maola, Tirsa, que están situadas cerca de la ciudad de Beit Sean, en la parte norte del Valle del Jordán. Y otra, la de Ogla, está situada cerca de la ciudad de Jericó, en la parte sur del Valle del Jordán. Como el nombre de estas mujeres que hicieron esta enmienda a la ley de la herencia quedaron asentadas en las ciudades de Israel hasta el día de hoy. Qué importante es esto, ¿verdad? O mujeres que actuaron con astucia, con sabiduría, en fe y con justicia, pidiéndole a Dios, y Dios las escuchó. Dijeron, necesitamos movernos, porque si no nos movemos, nos quedamos sin tierra, nos quedamos sin promesa, nos quedamos sin las bendiciones. No podemos quedarnos en nuestro estado de enfermizas, no podemos quedarnos en nuestro estado de torpeza, no podemos quedar en nuestro estado original. Necesitamos movernos, necesitamos iniciar una revolución en la que le hemos creído a Dios que las promesas son para nosotros también. Las hijas de Zelofajad allanaron el camino para las futuras generaciones de mujeres en la nación de Israel. Fueron 5 mujeres que demostraron un valor, una sabiduría, una fe extraordinaria, y al hacerlo garantizaron los derechos sobre la tierra, no solamente de ellas, sino de más mujeres vulnerables. Si bien las leyes que ayudaron a establecer ya no son tan relevantes para los cristianos que viven bajo la gracia, su historia hoy tiene mucha aplicación en la actualidad. Las promesas de Dios no solamente son para unos cuantos, sino son para todos. Como ayer que nos hablaban de la salvación es para todos. El acceso al Padre Celestial es únicamente y exclusivamente a través de Jesucristo. Entonces, a través de Cristo, nosotros tenemos derecho a una herencia, nosotros somos coherederos con Él, nosotros tenemos parte del pacto que Dios hizo con sus hijos. Cuando Jesús dice, solamente te pido por los que ya salvé y por los que vienen, somos parte de esa herencia, como estas mujeres que demostraron una fe inquebrantable, que demostraron un valor, una determinación. Cuando hablamos de un valor es una determinación, una decisión. Yo no me voy a quedar aquí en mi condición que yo nací de enfermizo, sino que voy a caminar, voy a avanzar en la promesa que Dios me ha dado. Y todo eso se llama un cambio de dimensión y un cambio de mentalidad que el hombre y la mujer en los tiempos de hoy necesita, y ese cambio de mentalidad se llama una relación con Cristo. Ese cambio de mentalidad y ese cambio de dimensión para poder tener derecho a una herencia y a una posesión, solamente la podemos obtener a través de Jesucristo. No hay otra forma de hacerlo, no hay otra respuesta en la Biblia, que la respuesta es la sangre de Cristo, el que Él entre en nuestro corazón, y al entrar en nuestro corazón tú tienes derecho a una herencia, tú tienes derecho al cielo, tú tienes derecho a una posesión. Pero para que ese derecho se mantenga vivo, necesitas tener una relación con Él, necesitas creerle a Él y vivir con una fe inquebrantable hasta el final. Ser un hijo verdadero en la fe, como se nos decía en el Congreso, ser un hijo verdadero en la fe, que venga lo que venga, pase lo que pase, tú le creas a Dios que esas promesas son para ti, pero Dios va a demandar de ti y de mí una fe inquebrantable hasta el final. Yo decía ayer en la clase que tuvimos de la enseñanza del domingo, hablábamos de la fe de Job. Hablábamos cómo esa fe lo mantuvo, su integridad hasta el final. Perdió todo, pero su fe no la perdió, su integridad no la perdió, y él sabía que Dios por algo estaba permitiendo esa prueba, pero le iba a hacer justicia, y si él daba, qué bueno, y si no daba también,
Él la quitaba, él tenía la soberanía para hacer lo que le diera la gana con él, simplemente él no tenía nada oculto, él había mantenido su integridad hasta el final y Dios sabía si le iba a volver todo o lo iba a dejar así. Entonces, en la soberanía de Dios, Dios hace lo que le da la gana con nosotros, pero nosotros necesitamos, en la soberanía de Dios, mantenernos en una integridad y una fidelidad que solamente el Espíritu Santo nos ayuda a través de su presencia en nuestras vidas y una relación cercana con Él. Una relación cercana que te haga tener un cambio de mentalidad como tuvieron estas mujeres. Estas mujeres arcaicas, se puede llamar así, o antiguas, ¿cómo pudieron tener un entendimiento de decir, yo tengo derecho a la herencia, yo no me puedo quedar estancado en esto y tengo que tener la sabiduría de poderme introducir en un mundo de hombres y presentar mi petición delante de Dios por medio de los medios adecuados que eran ellos, porque no podían llegar a Dios directamente, tenían que haber llegado a través de Moisés y del sacerdote y de todos los ancianos que estaban ahí. Entonces, ¿cómo llego yo a Dios? Pues voy a seguir las reglas, voy a seguir los protocolos, voy a seguir las formas que Dios me establece y Dios me tiene que escuchar mi petición. Y a veces nosotros queremos que Dios nos escuche sin seguir las reglas que Él nos marca. Queremos irnos por la vía corta y saltarnos las formalidades que Dios quiere de cada uno en nuestra vida. Dios quiere que te apartes, Dios quiere que le busques en oración, Dios quiere tener una relación contigo, Dios quiere hablarte. Y no nomás que tú busques que te dé la herencia, que te dé los bienes, que te dé el esposo, que te dé los hijos, que te dé todo lo que tú quieres sin seguir el protocolo de las reglas. No puedes recibir nada más los puros derechos sin las obligaciones o los puros beneficios sin tener que pagar las responsabilidades que cada uno tenemos. Así que esas mujeres en ese tiempo, en el antiguo Israel, o que todavía no tenían ciudad, todavía no tenían pueblo, que iban apenas a la conquista, ellas dijeron, nosotros tenemos fe de que vamos a entrar, vamos a conquistar, vamos a ganar y vamos a tener una tierra y que el nombre de la familia y la descendencia no se va a perder porque tenemos esa fe, que esa promesa Dios nos la ha dado a nosotros. Nosotros tenemos el día de hoy una promesa de vida eterna, una promesa de salvación, una promesa que nada más está en tener una determinación y decirle a Dios, entra en mi corazón, cambia mi vida, entra y saca todas las cosas que me estorban y transforma no solamente mi corazón, mi alma y mi espíritu, sino transforma mi mente de tal manera que yo pueda tomar las decisiones correctas y no quedarme estancado. Porque estas personas, estas mujeres, Maala, Ogla, Tirsa, no se quedaron estancadas, se movieron. ¿Qué quiere decir cuando te mueves? Accionas, no esperas que te lo hagan todo, tú accionas a recibir la herencia, tú te mueves a recibir los beneficios, tú te mueves a buscar la presencia de Dios, tú te mueves a buscar su rostro, tú te mueves a obedecerle, tú te mueves a vivir una vida íntegra, tú te mueves a vivir una vida en fe, una vida firme creyendo en sus promesas. Eso es lo que el ser humano necesita hoy, accionar y creerle a Dios de que hay una promesa de salvación. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Y cuando tú crees, la fe te hace moverte, la fe te hace accionar, la fe te hace tener obras, la fe te hace tener servicio, la fe te hace creerle a Dios y alcanzar las promesas y alcanzar el reino para lo cual Dios te envió. Y a veces mucha gente nomás se conforma con yo recibir la salvación y ya no me muevo. Y ya no sirvo y ya no le presento obras, ¿no? Porque yo soy el papi que necesita el hijo de papi que necesita que le den todo, no, necesitas accionar. Y accionar es moverte,
moverte. La persona que no se mueve comienza a atrofiarse sus músculos, comienza a atrofiarse su cuerpo, de tal manera que cuando ya quiera moverse le va a costar trabajo mover una pierna, le va a costar trabajo mover un brazo, le va a costar trabajo hacer las cosas. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, necesitamos movernos, y el Espíritu Santo es una persona muy importante en nuestra vida que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y que nos enseña a entender los pensamientos de Dios, a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, y a tener un discernimiento hacia dónde movernos y cómo ser dirigidos por Dios. Así que las mujeres de esta enseñanza de hoy son mujeres muy importantes, que los 5 nombres, que aunque marcan algo que les pasó, de sufrimiento, de dolor, de angustia, Dios lo cambia y las hace moverse en una acción y entrar a una nueva dimensión. Ya no voy a ser la enferma, ya no voy a ser la débil, ya no voy a ser la sacudida por las cosas. Voy a moverme a algo mayor y a una dimensión donde Dios me haga resplandecer a través de sus promesas. Quizás tú digas, está echándole mucha crema a la hermana, pero en esta tarde el Espíritu Santo quiere enseñarte a avanzar en una nueva dimensión. Quizás estás pausada, quizás no sales de lo mismo. Se necesita un cambio, se necesita una acción. Es hora de levantarse a accionar. Es hora de levantarse, y no solamente hablo de mujeres, sino de todo el pueblo de Dios, hombres y mujeres. Menciono las mujeres porque el tema es sobre mujeres de la Biblia, pero es para hombres y mujeres moverte y cambiar de dimensión. No te puedes conformar a lo mismo, no te puedes conformar al mismo protocolo, sino que tienes que entrar a las cosas nuevas. Dice la Biblia que nosotros tenemos que estar en novedad de vida. Debes de estar en un constante renovación de tu mente y de tu espíritu para que Dios te hable conforme tú necesitas avanzar. En el desarrollo y en el crecimiento de tu vida espiritual necesitas moverte a otras dimensiones que Dios quiere enseñarte y no quedarte anclado en lo mismo. Así que esta es una tarde revolucionaria. ¿Por qué revolucionaria? Porque hay que meterle más movimiento. Eso es lo que significa revolución, un aceleramiento para que no te conformes a lo mismo. Es como, no sé si ustedes se acordaban del crán, es comenzarle a dar más vuelo, dale más, hasta que de tanto que le mueves y lo accionas, se queda como el ciclo acelerado y revolucionado. Así hablan de las revoluciones por minuto. Entre más potencia le das, entre más le pulsas ahí para que salga la combustión, revolucionas más el motor y viene un aceleramiento y corre más. Entonces, de esa manera, este es un tema para el día de hoy, para toda la iglesia, para toda la audiencia, de que Dios quiere revolucionarte y no que te vayas atrofiando. Dios quiere llevarte a más y no que te conformes porque ya te hiciste viejo. Es que ya no puedo, ya estoy viejo, ya voy en decadencia, ya voy terminando, ya voy cerrando mi ciclo. No, aunque estés cerrando un ciclo, Dios quiere que tú le dejes una herencia a tus hijos. Dios quiere que le dejes una herencia a tus nietos. Dios quiere que le dejes una herencia a tu descendencia. Entonces, si tú dices, bueno, yo ya voy a terminar mi carrera, me faltan quizás 10, 20 años para llegar al tope, que la Biblia habla en Salmo 90, de 70, 80 años, los más robustos, y tengo 50, me faltan 20 años en el tope de Dios, que está destinado para la humanidad, pues yo tengo que en estos 10, 15 años, 5 años, lo que sea de años que te queden, revolucionarme para poder dejar un legado a una nueva generación, a alguien que siga los preceptos y los mandamientos de Dios cuando tú ya no estés, cuando tú ya no existas.
Cuando ya no estés tú para dar el consejo, sigan en el consejo de Dios, buscando el rostro de Dios. Hay una descendencia que clama y que pide forzosamente que te apliques para que no se pierda lo que ya se ha ganado. Tanto luchar, tanto pedir la herencia, para que al final quede la herencia en cualquiera. Cualquiera se la lleve que no es de tu sangre, de tu genealogía. Cualquier incircunciso que se venga y se acuate a ti, se quede con la herencia que tanto te amenazaron por tantos años. Que esa te va a tocar a ti si sigues esto, si sigues el otro. Y luego resulta que al final discúlpeme la palabra que voy a usar, cualquier tonto venga y se quede con la herencia que tanto costó y que debe de ir solamente en la genealogía de sangre, como que no checa. Sería una persona tonta al no tener ese entendimiento que las herencias no se traspasan, se heredan solamente de los hijos, tampoco están a la venta. Las herencias no se... Vende lo que tú hiciste, vende lo que tú lograste, pero no vendas una herencia, porque es un legado que tienes que dejar más adelante a los hijos de tus hijos. Y así como una herencia terrenal la cuidas y te peleas por ella y vas ante tribunales y no te dejas quitar las propiedades y la peleas con abogados y la peleas en las competencias jurídicas, ¿por qué no pelear una herencia espiritual que no necesitas ningún abogado, porque el abogado por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, que ya tenemos el veredicto y la sentencia ganada a nuestro favor? Tan solamente pedirle a Él y no dejarlo. No dejarlo. Así que en esta tarde es una tarde revolucionaria, es una tarde que te debe de mover para defender tus derechos de posesión a la herencia. No permitas que cualquier incircunciso venga a quedarse con el esfuerzo y el trabajo de tanto que le costó a tus papás, a tus abuelos, a tus tatarabuelos, a toda la familia descendiente. No permitas que cualquiera venga y se quede con ella. Tienes la responsabilidad y la obligación moral de pelear por ella. Y tienes también la responsabilidad espiritual de dejar un legado para que no cualquiera se lo lleve y para que tus hijos no lo vendan nada más por venderlo cuando tú ya no existas. Inculca a tus hijos en que hay que cuidar una herencia en el cielo. Hay que buscar el rostro de Dios si queremos ver a Cristo, si queremos ver a Dios. Así que en esta tarde ese es el tema que hemos traído para ustedes, de las hijas de Zelofejad, que dejan un antes, son las que introducen este tipo de enmienda a la ley de la herencia y que se sigue después en todo el Antiguo Testamento mencionando, aunque ya no dicen las hijas de Zelofejad, ellas fueron las que impulsaron esta enmienda y hacen esa moción para esa minuta de agregarla a la ley de la herencia. Qué importante, ¿verdad? Fue el papel de estas mujeres. Pareciera que no pasa nada, pero fue un papel que se destacó y se sigue mencionando en Crónicas, se sigue mencionando en los libros de los reyes, se sigue mencionando en los jueces, se sigue mencionando en Josué, se sigue mencionando en los demás libros de la Biblia que más adelante lo vamos a ver, o si usted está leyendo la Biblia, usted lo va a poder encontrar ahí en Primera de Crónicas, donde comienzan a mencionar todos los censos y donde comienzan a mencionar todas las genealogías. Ahí se comienzan y se mencionan las hijas de Zelofejad. Es imposible mencionarlas a las 5 al mismo tiempo, pero sí las mencionan como las hijas de Zelofejad y ya después mencionan los nombres. Qué importante es que en tu nombre te defienda, que tu nombre trasciendas, que en tu nombre cambies la historia de las cosas. Entonces son algunas características que yo saqué de esto
y me importa mucho porque habla de la justicia, habla de la equidad, cómo Dios no se queda con nada y le da el derecho de defensa y le da el derecho de poseer a cualquiera que presenta su petición. A veces no tenemos porque no presentamos la petición delante de Dios y no presentamos también, no la presentamos de acuerdo a los protocolos que Dios quiere. Así que la justicia de Dios, Dios les hizo justicia, fue equitativo con ellas y preservó los derechos de herencia para estas mujeres y para su padre. Moisés no se ofendió, ni tampoco los príncipes, sino que en la forma que ellas pidieron, recibieron una respuesta de parte de Dios agradable. Entonces, yo aquí resaltaría en esta tarde, ¿cómo pides tú las cosas? Para que hagas que un hombre, un cabeza de hogar, pueda ser equitativo y justo ante tu petición. ¿De qué manera lo amenazas? Corrijo la palabra. ¿De qué manera solicitas o pides la petición ante las autoridades correspondientes? Porque el esposo, el hombre, es cabeza del hogar. O en su caso, ante un pastor, cómo pides las cosas, ante una autoridad, cómo pides las cosas, para que Dios te respalde después con una respuesta favorable en cuanto a tu petición. Ese sería algo muy, muy importante a resaltar. Uno como mujer y como cualquier persona, no nomás como mujer, hay que saber pedir las cosas para poder tener una buena respuesta. Que Dios, cuando hacemos una solicitud de lo que sea, tengamos la gracia, el favor de Dios, para que nuestra petición sea contestada de acuerdo a la necesidad que tengamos. Así que, pues en esta tarde yo quiero hacer una oración por usted y que Dios le dé el entendimiento, que le dé la fe como la tuvieron estas mujeres, que le dé la sabiduría para saber actuar y que le dé esa fe que trascienda en los tiempos y en la historia y en las dimensiones que usted vaya a tener que atravesar. Así que usted ore juntamente conmigo y al final diga amén. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que usted me permite de poder traer este tema. Y yo le pido, Señor, que haga una revolución dentro de nosotros para cambiar lo que se ha pausado, para cambiar nuestro entendimiento y poder ser hombres y mujeres de fe, que podamos actuar con sabiduría y poder seguir los protocolos de pedir lo que usted nos ha dado por herencia, por posesión. Que tengamos ese entendimiento de saber ir a la autoridad correcta en las formas correctas para obtener la respuesta. Sabemos que a través de Jesucristo usted ya tenemos garantizada una victoria, pero a través también de Jesucristo le pedimos que su Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a tener un discernimiento y pedir conforme se necesita y pedir conforme a su voluntad de una manera certera. Podamos pedir y recibir la respuesta a nuestra necesidad. Hay deficiencias en nuestras vidas, hay cosas que no entendemos, pero yo le pido que a través de su Espíritu Santo usted nos haga corregir nuestras deficiencias y pedirle con sabiduría cada vez que necesitamos apelar a una petición delante de su presencia. Que esa fe nunca falte en nuestra vida y que una vida íntegra podamos mantenerla para poder tener derecho a pedir sin que nada nos señale en contra o negativo a nuestra vida. Yo se lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Dele la sabiduría, dele el entendimiento a la audiencia en esta tarde de pedir conforme se necesita y que no se pierda la herencia en la descendencia y en el linaje que usted nos ha entregado. Principalmente esa promesa de salvación que usted nos ha dado para nosotros y para nuestra familia. Que ojalá todos y ninguno de los que tenemos se pierda, sino que todos
procedamos oportunamente a un arrepentimiento y podamos entrar al cielo, podamos entrar a la gloria, podamos entrar ante su presencia con una salvación genuina y con una fe inquebrantable. Yo le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que usted ahí dice amén. Ojalá que usted haya hecho esta oración y sé que este tema le va a ayudar a pensar, le va a ayudar a cambiar cosas que a veces nosotros pasamos por alto y que no las vemos, pero que el Espíritu Santo en esta tarde quite los velos, quite las vendas para tener un discernimiento total de cada una de las formas en las que tenemos que pedirle a Dios. Y sí, me comentaba ahorita la pastora que comenta la doctora Angélica, muy buen tema, excelente temática, gracias doctora Angélica por estar en sintonía, también por Karina que está allá en Monterrey escuchándonos, la hermana Adriana, el hermano José Luis, gracias hermano José Luis por estar presente, ayer estuvo ausente presente, pero Dios conoce y nosotros también. Lo extrañamos, nos debe 2 cantos. El hermano Miguel González, gracias hermano Miguel González por estar en sintonía. Dios lo bendiga abundantemente, conceda las peticiones de su corazón. Mi hermana Nayeli también, Dios la bendiga. La hermana Rosa, gracias hermana Rosa Torres por siempre estar en sintonía. La hermana Cecilia, gracias hermana Cecilia por estar en sintonía. Y que este tema nos revolucione a todos. Elsita, Dios te bendiga, Elsa. Que este tema nos ayude a todos. Que este tema nos haga entender que hay cosas que todavía podemos lograr. En las condiciones que estemos, tenemos Padre y tenemos presencia de su Espíritu para poder continuar. Así que usted tiene una tarea que no está terminada. Una tarea que necesita ponerle el empeño y ponerle un poquito más de, pues ahora sí que de tiempo y de dirección para cambiar. Hay cosas que podemos lograr, pero que a veces las dejamos porque ya me hice viejo, porque ando cansado, porque otro lo haga, no. Nosotros tenemos que cada quien movernos. Recuerda que el significado de las 5 mujeres habla de un movimiento, habla de accionar, habla de reiniciar, de comenzar otras dimensiones. Entonces, el tema de hoy, aunque el nombre de las 5 es moverse, nos quiere decir a toda la audiencia que necesitamos movernos, porque si no nos movemos, pues nos vamos a estancar. Y si nos estancamos, pues vamos a entrar en un cuadro depresivo en la que ya no vamos a poder hacer nada. Ahorita es tiempo de moverse en el mundo espiritual, moverse en lo físico, moverse en todas las áreas que Dios le permita hacer. Hay cosas que va a poder hacer físicamente y hay cosas que no va a poder hacer físicamente, pero que puede hacer espiritualmente. Así que no se detenga. Pídale la guianza al Espíritu Santo para moverse de una manera muy importante en su vida. Hay un linaje, hay una descendencia que lo está esperando y no necesita usted quedarse trabado, necesita seguir adelante. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta tarde. Les recuerdo que estamos cerrando el tema de hoy con las hijas de Zelofajad. Hasta aquí sería la primer parte el libro que vamos a hacer, el tomo 1 de cronología bíblica, que ya lo estamos ahí editando para sacar la primer parte de este libro, de este primer tomo de cronología bíblica de mujeres, y terminaríamos con este tema que estuvimos compartiendo el día de hoy, que son las hijas de Zelofajad. Así que desde Génesis hasta Números 26 y 27 estaría la primera parte de este libro de cronología bíblica a mediación de años, terminando mes de junio. Hoy 30 de junio, terminando el mes, estamos abarcando desde Génesis hasta Números 27 en la cronología de mujeres, y todavía nos falta bastante de la Biblia. Yo le mencionaba a la pastora que quizás tengamos que hacer unos 2 o 3 tomos más de la cronología bíblica, porque seguimos con este tema.
y ahí, bueno, la doctora Angélica va a estar por aquí más adelante y pues ahí ahí nos va a ayudar ella para hacer las correcciones que se necesitan de manera, sí, de la gramática y las adecuaciones para el libro, pero ya tenemos, hasta el día de hoy se cerraría lo que es el primer tomo de cronología bíblica, que lo estamos editando para hacerlo un libro formal y buscar una editorial para hacerlo ya en forma, y cuando lo tengamos impreso, pues claro que regalaremos los primeros ejemplares, los regalaremos aquí a través de la radio y pues vamos a tratar de que sea un libro que sea práctico, un libro que sea módico, que usted le pueda servir para sacar sermones de la Biblia, que le pueda servir para enseñar, que le pueda servir para una enseñanza de mujeres o que le pueda servir para cualquier enseñanza en los hogares. Algo práctico, es la temática de hacer los libros. La doctora Angélica ya tiene ahí su libro de ¿Sabías qué? Que es sobre el Pentateuco, y son libros que queremos sacar para pues todo lo que hagamos aquí. Bueno, al menos los libros que yo voy a hacer van a ser para los ingresos, los vamos a meter aquí a la radio, y pues no, nosotros, gracias a Dios nos ha dado los medios para vivir, y así que este libro nace de la radio y es para que siga el ministerio de la radio y siga el ministerio del Templo Remanente Fiel. Así que le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de todavía tener la capacidad de hacer cosas. Como yo decía, hay cosas físicas que quizás ya no podemos hacer, pero podemos movernos en otras áreas, como es el área intelectual o el área espiritual, para ayudar a más gentes, más pueblo de Dios a que predique, a que tengan pues más fácil la forma de predicar. Dice aquí la doctora Angélica: felicidades por la producción editorial. Gracias, Angélica. Estaremos aquí hablando sobre eso, y ya tenemos ahí algo previo, que solamente le haremos las revisiones para sacarlo y los derechos de autor para poderlo registrar. Así que ayúdenos a orar por este proyecto y otros proyectos que tiene ahí la doctora Angélica, sabiendo que Dios es el que toma control de todas las cosas. Así que pues los esperamos este jueves en el programa que tengo de jueves temático, fuera del tema de cronología bíblica. Es un tema de diferente, abierto, y ya sabe usted que si usted quiere saber sobre algún tema en particular de la Biblia, o enfocado, o un tema en particular con enfoque bíblico, yo lo puedo agregar para estudiarlo y presentarlo aquí en el programa. Estamos libres de que usted pueda presentar diga, oye, hermana, yo quiero saber sobre el matrimonio, yo quiero saber sobre esto, y así que puede dejarnos en los comentarios qué tema le gustaría que trajéramos los jueves temáticos, y también o puede dejarlo a través del chat de la pastora Elizabeth, la doctora, a través del chat que tiene la pastora Elizabeth, 899-113-1140. Lo puede usted dejar ahí los temas. Y sí, me está diciendo aquí la doctora Angélica sobre el material de producción editorial, que no hay autores latinos, solo autores de otras nacionalidades. Así que pues ayúdenos a contribuir a dejar un material que trascienda a otras generaciones, que le pueda servir. Quizás nosotros no vamos a estar aquí, pero otra gente lo va a aceptar y lo va a percibir. Dice la hermana Rosa Torres, que Dios la bendiga para que sigan con sus proyectos del libro. Gracias, hermana Rosa Torres, y gracias, hermana Nayeli. Sabemos que Dios tiene control de todas las cosas, y que esto, que es trabajo, que es servicio para Dios, Dios pondrá los medios y nos pondrá también los contactos con los cuales tenemos que llegar para poder llevarlo a cabo. Así que Dios les bendiga, amigos, hermanos, y que pase una bonita noche. Recuerde que antes de irse a descansar, dele gracias a Dios y dígale: gracias, Señor, por todo lo que me permitiste hacer. No se vaya a la camita sin
darle gracias a Dios en oración. Dios les bendiga. Estás escuchando tu estación cristiana, Jesucristo rompiendo límites, desde Río Bravo, Tamaulipas, México. Estás escuchando la mejor música cristiana a través de